privilegio, como decíamos, estar aquí, poder disfrutar este tiempo, conocer Vigo un poco más y conocer ahora Obarco, conocerles a ustedes y lo que decíamos y lo que decía mi esposa, saber que al final formamos parte de la misma familia, ¿no? Y creo que eso es algo maravilloso, que podemos viajar a diferentes lugares, pero podemos entender que somos la misma familia. Durante el día de ayer hablábamos, la temática del fin de semana, del día de ayer, era el nuevo día para la familia. Y con permiso suyo, en esta mañana me voy a enfocar más en esa primera parte que es el nuevo día, ¿no? Sabemos perfectamente que vienen trabajando esta palabra y que se viene hablando acerca de la realidad y el entendimiento del nuevo día, y simplemente pues lo que queremos es seguir sumando y colaborando con lo que ya se viene tratando y desarrollando. Me gustaría que abriéramos la Biblia en Romanos capítulo 1, versículos 13 en adelante, para que podamos empezar a ver aquí algunas cosas. Romanos capítulo 1, yo por si acaso aviso que yo suelo leer la Nueva Versión Internacional, lo digo por si tienen ahí otra y dicen, oye, Kenneth, no me coincide, es por eso, porque yo utilizo la Nueva Versión Internacional. Romanos capítulo 1, versículo 13 en adelante, versículos creo que muy conocidos, dice lo siguiente: el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. Fíjese qué interesante como Pablo establece que somos todos iguales, que ya no hay diferencia los unos de los otros. Lamentablemente las divisiones las ha hecho siempre el ser humano, ¿no? Esa es la realidad. Versículo 15, de allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias. O sea, Pablo dice, yo estoy en deuda con todos, sean griegos o no, sean más sabios o menos sabios, pero sí tengo algo claro, y es que he sido llamado para predicarles el Evangelio, a todos. También a ustedes, que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. Este versículo creo que es muy conocido, ¿no? Y no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. Y entendamos que habla de los judíos primeramente porque los primeros que creyeron en el Evangelio fue ese remanente, y luego el Evangelio se abrió a los gentiles, ¿verdad? Si usted analiza el libro de Hechos, hasta Hechos capítulo 10, no se abre el Evangelio a los gentiles de una manera ya amplia, ¿no? Entonces, primeramente a los judíos, pero también a los gentiles. De hecho, el Evangelio se revela, en el Evangelio, perdón, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora, vamos a ver aquí algunas cosas que alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el nuevo día? Pues vamos a ir desarrollándolo, denme tiempo y vamos a ir entrando en todo esto. Empezamos por el final. Me gusta la expresión de Pablo que dice, en el Evangelio se revela. Hay una tendencia a veces, y yo la comprendo, depende de qué tipo de pensamiento teológico, que ya todo ha sido revelado, ¿verdad? Porque obviamente todo fue revelado en Cristo, esa es la realidad. Y entonces, claro, es como que algunos dicen, bueno, ya todo fue revelado, pero dentro de eso hay cosas que a nosotros se nos tienen que revelar. O sea, toda la revelación está en Cristo, de eso no hay duda. Yo entiendo ese pensamiento de estas personas. De hecho, yo tenemos un amigo que es profesor de seminario, y él habla acerca de eso. No, ya no hay más revelación porque todo fue revelado en Cristo. Y es cierto. Y lo entiendo que él lo dice, ¿por qué? Porque usted sabe que lamentablemente hay cada uno por ahí suelto, que tengamos cuidado, ¿no? Entonces yo sí le doy un consejo. Cuando aparezca alguien diciéndole, voy a traerles una revelación que nadie les ha traído,
ya usted puede levantarse y salir de ese lugar, porque si nadie la ha traído, por algo será también. O sea, no es que sea esto, ¿no? Entonces yo entiendo esa tendencia, pero dentro de Cristo y dentro de la realidad de Cristo hay cosas que sí se nos tienen que revelar. O si queremos decirlo de otra manera, lo orábamos ahora porque Pablo utiliza esa expresión, hay cosas que se nos tienen que alumbrar. Por eso esto está relacionado con el nuevo día. Entonces Pablo dice, en el Evangelio se revela. Ahora lo que debemos tener bien claro es que esa revelación y ese alumbramiento no la puede producir ningún ser humano. Nosotros no producimos revelación. Pablo en ningún momento dijo, yo les voy a dar revelación. Pablo dijo, yo siembro, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. A veces lamentablemente nos hemos metido en funciones o en tareas que no son las nuestras. Y una de nuestras tareas, repito, no es producir revelación, sino que es predicar a Cristo. Predicar el Evangelio. Y en el Evangelio se revela. Es Dios el que tiene la capacidad de traer revelación. Es Dios el que tiene la capacidad de abrir los ojos de nuestro entendimiento. De hecho, a veces como pastores, en la función pastoral, por la experiencia que hemos tenido, muchas veces hemos querido orar por todo lo que nos piden. No sé si le ha pasado alguna vez, pero la gente se acerca, oren por esto, oren por aquello. Y nosotros oramos por todo y a veces oramos por todo lo que nos piden y no oramos por lo que es realmente importante. Y lo que deberíamos orar es que Dios pueda abrir los ojos del entendimiento de la gente. Aquí, usted sabe que cuando venimos a una reunión están las funciones pastorales, los que predican, ¿verdad? Y luego estamos los que nos sentamos y los que escuchamos. En ambas direcciones esa oración debería realizarse. Nosotros en nuestra función pastoral deberíamos orar y decir, Señor, abre los ojos del entendimiento mientras estoy predicando. Que seas tú el que pueda hablarles, que seas tú el que pueda revelarte a ellos. Pero déjeme decirle que también cuando vamos a sentarnos a escuchar, deberíamos estar orando en el trayecto, levantarnos a la mañana y orar, Señor, hoy voy a sentarme y me voy a exponer al Evangelio, abre los ojos de mi entendimiento. Quiero seguir viéndote, quiero seguir creciendo en un conocimiento correcto, quiero seguir viéndote con mayor claridad. Es como, por poner un ejemplo, es como aquel ciego por el que Jesús oró, ¿se acuerdan? Y le dijo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y dice, bueno, veo, pero veo sombras, veo borroso, ¿no? Y luego Jesús volvió a orar y ¡pum! Ya vio completamente. Qué necesario es que nosotros cada día podamos ver con mayor claridad. Que se nos pueda revelar con mayor claridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él se nos revela o cuando le vemos, todo cambia. Hay muchas veces que en la función pastoral tratamos de que la gente cambie y no hay manera. Hasta que no lo ven, no se puede. Yo recuerdo, y esto ayer no lo contamos, pero recuerdo con mi esposa que ha pasado varias veces, obviamente, ¿no? Pero hubo un momento específico en el que, pues ella me decía, ¿no? Que yo tenía que hacer algo, pero yo no lo veía. Y ella me lo decía y yo no lo veía. Y ella me lo decía y yo no lo veía. Y un día estaba sentado con el que era nuestro pastor en ese momento, con un café de por medio, y de repente mi pastor soltó una frase que para mí fue como si me pegara una patada en el estómago. Y llegué a casa revolucionado. Y le dije a Keila, mira lo que me ha dicho el pastor, no, eso no va a pasar, no lo voy a permitir. Porque mi pastor me dijo, Kenneth, yo obviamente cuento contigo, quiero que trabajemos juntos, pero también voy a decirte algo muy claro. Si tú no entras, otro lo hará. Pero que lo que Dios ha dicho que se haga, se va a hacer, se va a hacer. Contigo o sin ti. Y eso ya me lo venía diciendo mi esposa. Entonces cuando yo llegué a casa le dije, mira lo que me ha dicho el pastor, no voy a permitir que otro ocupe mi lugar. Pues mi esposa se me tiró al cuello así, ¿no? Llevaba años diciéndotelo. Pero el tema es que a veces nosotros queremos que la gente vea algo, pero nosotros no podemos hacer que lo vean hasta que Dios nos lo revela, hasta que Dios nos abre los ojos del entendimiento. Lo que nosotros sí debemos querer es orar. Señor, abre los ojos de mi entendimiento, quiero verte con mayor claridad. En el Evangelio se revela la justicia. Ahora, también deberíamos entender
y lo hablábamos ayer, perdón que me repita, pero para mí personalmente fue un libro que me impactó muchísimo, que me edificó muchísimo y que lo he recomendado, y de hecho a veces le he dicho a congregaciones, cómprenlo, hagan un estudio con este libro, que era y es el de Fieles, Exactos y Certeros, ¿no? Entonces, yo siempre que alguien me viene y me pregunta, oye, recomiéndame un libro, yo le digo, si puedes conseguirlo de alguna manera, este es de lectura obligatoria para mí. Entonces, ese libro escrito por el apóstol Alberto Calviño, ¿no? ¿Lo conocen? Entonces, una de las cosas que a mí me impulsó mucho es precisamente entender que a veces es necesario que se redefinan ciertas palabras. Y no es porque queramos inventar una definición, sino simplemente porque debemos ver realmente lo que implicaba eso. Por ejemplo, cuando se habla de bendición, etcétera, etcétera, ¿no? Y evangelio es una de esas palabras que nosotros debemos regresar a su origen. Debemos volver a ver realmente qué significa el evangelio. Porque cuando vamos a las personas y les preguntamos, incluso si nos lo preguntaran a nosotros hace ciertos años, o por lo menos hablo por mí, si alguien venía y me decía, oye, ¿pero qué es el evangelio? ¿Cuál era mi respuesta? ¿Y cuál era la suya a lo mejor? Las buenas nuevas, y ya está. Y obviamente, claro que el evangelio es una buena noticia, pero es mucho más que eso. Entonces, lamentablemente, nosotros, por no entender el evangelio y por no darle una definición correcta, porque esto es más que decir, bueno, voy a estudiar un tema, voy a estudiar la materia de un seminario, no, amados, el evangelio tiene que ver con Cristo. Si hablamos de nuevo día, hablamos del evangelio. Si hablamos de la obra consumada de la cruz, hablamos del evangelio. Y por años, lamentablemente, nosotros hemos crecido, algunos de nosotros, en sistemas, y ayer lo comentábamos, ¿no?, cuando hablábamos de nuestros orígenes, por así decirlo. Yo vengo de un sistema muy religioso, donde aunque predicamos el evangelio supuestamente y predicamos la salvación por gracia, es totalmente contradictorio, porque luego te la tienes que ganar tú, luego te la tienes que trabajar tú, luego la tienes que conservar tú. Entonces a mí me decían que todo era pecado, todo era pecado. Que las mujeres llevaran pantalón era pecado, que el hombre se dejara el pelo largo era pecado, eso para mí mucho problema no es, pero la playa, el cine, el fútbol, todo era pecado. Entonces yo con 14, 15, 16 años crecí así. Yo no pisaba una sala de cine. Yo no podía salir de excursión con la clase en la que estudiaba. Era el raro, obviamente. Y le estoy hablando de encima de los años 90. En los años 90, aquí en España, el evangélico todavía era una secta, era considerada una secta literalmente. No era una religión más, era una secta. Apenas hacía poquitos años que salíamos de la dictadura, donde la religión establecida por Franco era el catolicismo. Entonces uno crece con todo eso y pensamos que eso es el evangelio. Pensamos que el evangelio ha venido para mejorar a la persona. Pensamos que el evangelio ha venido para hacernos mejores personas o para cambiar nuestro comportamiento. Y crecemos pensando eso, y cuando hablamos del evangelio, indirectamente todo lo relacionamos con eso. Pero déjeme decirle, porque a veces es necesario que para poder entender algo sepamos lo que no es. Y déjeme decirle algunas cosas que el evangelio no es y que debemos tenerlas claras. Porque si queremos entender precisamente este nuevo día, yo necesito entender qué es lo que implica el nuevo día y qué es lo que no implica este nuevo día. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vemos que el evangelio es definido de diferentes maneras, o se le llama de diferentes maneras. Pablo lo llama el evangelio de la paz. Esto es importantísimo. ¿Por qué se le llama el evangelio de la paz? Porque Dios se ha reconciliado con el mundo. El evangelio de la paz no es que yo no voy a tener problemas en esta tierra. El evangelio de la paz es que Dios ha decidido no estar enemistado con la humanidad. Dios ha decidido no ser enemigo de la humanidad.
Eso es todo lo contrario a lo que a veces nosotros proclamamos y predicamos. Yo no sé si usted lo ha visto, pero siempre que hay una desgracia natural, lamentablemente, ahí salen los predicadores. Juicio divino. Ha habido un incendio no sé dónde, eso es el juicio divino por causa del pecado. Hay una inundación, eso es el juicio divino. O sea, imagínese que Dios tuviese que reaccionar a todo lo que nosotros hacemos en su contra. Ya estaríamos todos fundidos, ¿no? Estaríamos ya todos... O sea, si Dios tiene que ir reaccionando a la gente que supuestamente le ofende, a veces pensamos que Dios tiene una piel muy fina. Realmente no es Dios el que se ofende, es el religioso el que se ofende. Dios no. Dios no está enemistado con la humanidad. Entonces, cuando nosotros vemos, se habla del Evangelio del Reino, el Evangelio de la Paz, el Evangelio de la Gracia, obviamente, eso nos tiene que llevar a entender y a definir, bueno, ¿qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio? Como decíamos, el Evangelio no son solamente buenas noticias. Porque aunque cuesta, porque cuesta mucho, a veces algunas buenas noticias salen, ¿no? Algunas. Es verdad que nosotros en casa tenemos una norma, no es por religiosidad ni nada, pero es porque siempre están dando malas noticias. Entonces no solemos ver los noticieros, los telediarios, no solemos verlo, la verdad, porque a veces en esos horarios tampoco estamos en casa, pero todo el día son malas noticias. Pero a veces sale alguna buena noticia. A veces hay un avance científico, un avance médico, a favor de la curación del cáncer, quién sabe, ¿no? O sea, y son buenas noticias. Por eso que el Evangelio no son solo buenas noticias, es algo que va mucho más allá que eso. El Evangelio obviamente no es el plan B o el plan C o el plan D de Dios, sino que el Evangelio siempre fue el diseño establecido por Dios desde lo eterno. Recuerden que Gálatas nos dice que el Evangelio le fue predicado a Abraham. O sea, si hablamos de que el Evangelio le fue predicado a Abraham, estamos hablando de que aproximadamente unos 2000 años antes de que Jesús apareciese se le predicó el Evangelio. Apocalipsis 14:6 dice que el Evangelio es eterno. Entonces el Evangelio no puede ser el plan B o el plan C. No se trata de que Dios hizo a Adán y Eva y le salió mal y entonces dijo, bueno, ahora voy a tener que recurrir a otro plan, vamos al plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es Israel. Entonces hacemos una nación que sale de la simiente de Abraham, se llama Israel y Dios le dice a Israel, voy a hacer de vosotros un reino de sacerdotes, entonces vamos para adelante. Y bueno, Israel sale peor que Adán y Eva, ¿no? Entonces, dice, bueno, este también me ha salido rana, como yo ayer. Entonces, eso no se me olvida todavía, estoy dormido. Entonces, Israel me ha salido mal, bueno, entonces vamos a por otro plan, el plan C. No, no. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ya estábamos nosotros en su pensamiento. Él ya tenía en mente la nueva humanidad. Él ya estaba pensando en nosotros. Porque el Evangelio siempre fue el plan A de Dios. El Evangelio no es simplemente tener principios morales o hacer buenas obras. Por eso que el Evangelio no me lleva a ser una buena persona. Yo le pregunto algo. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que no están en Cristo, pero que son muy buenas personas? Porque esto no se trata de buenos y malos. Nunca ha tratado de eso el Evangelio. Pero a mí me lo enseñaron así. Los que estamos aquí somos los buenos, los que están fuera son los pecadores terribles, hijos del diablo. Al infierno de cabeza. A veces según qué literatura uno leía, yo recuerdo que leí un libro que me hacía ver demonios por todas partes, entonces para mí todo eran demonios. Todo eran demonios. Pero esto no se ha tratado nunca de buenos y malos. Esto se trata de vida o muerte. Esto se trata de que el Evangelio no viene para hacerme una mejor persona. Obviamente, claro, por supuesto, el hecho de que la vida de Cristo esté en mí va a hacer que yo manifieste ese Cristo y eso me lleva a realizar obras acorde a esa vida. Pero eso no es lo que determina la naturaleza del Evangelio. La naturaleza del Evangelio es que se me ha dado una vida. Y quiero que se quede con ese
concepto porque es lo que vamos a desarrollar. Se nos ha dado una vida. El Evangelio no es tampoco prosperidad material. Ven al Evangelio y ya te podrás comprar un Lamborghini, una mansión de 20 habitaciones. No se trata de eso. Porque el Evangelio jamás va a poner su enfoque en algo temporal. Sino que, repito, es un Evangelio eterno. El Evangelio, como hemos dicho, tampoco podríamos ver diferentes cosas, pero no quiero detenerme tanto aquí. Pero el Evangelio, como hemos dicho, no viene a mejorarnos. Y claro, esto a veces al ego de la persona es lo que le cuesta aceptar. El Evangelio no viene a mejorarnos, ¿sabe a qué viene? A crucificarnos. Para eso viene el Evangelio. Claro, si nos presentan el Evangelio así es como que uno dice, pues quizá no me apetece mucho, ¿no? Pero esa es la realidad del Evangelio. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto y empezamos a entender el Evangelio y nos damos cuenta que lo resumimos en lo que hemos dicho antes, el Evangelio ha venido para darnos vida. Amados, todo lo que hacemos aquí se trata de una vida. Ahora los jóvenes nos contaban lo que experimentaron la semana pasada. Es que es de eso de lo que se trata. Esto no se trata de un conjunto de normas, de un conjunto de reglas. La ley era así, la ley era rígida, la ley era estricta. Y ojo que esto no es un ataque a la ley, porque la ley era buena, santa y justa. O sea, no para nada, porque la ley proviene de Dios y nada malo puede provenir de Dios. O sea, de Dios Él provee todo lo bueno. No hay nada malo en Él. A veces la gente dice, no, es que Dios me ha mandado esto, Dios me ha mandado esta enfermedad. ¿Cómo Dios me va a mandar una enfermedad si en Él no hay enfermedad? Eso es imposible. Dios no puede hacer eso. Porque para mandarme una enfermedad se la tendría que quitar a alguien y dármela a mí. En este caso al diablo. Porque Él no tiene enfermedades. Todo lo que procede de Él, dice Santiago, es bueno. Toda buena dádiva proviene de Él. Todo procede de Él. Entonces yo necesito entender la realidad de que todo lo bueno viene de Él y esto es una vida, es más que la rigidez de la ley. La ley tuvo su momento, la ley tuvo su tiempo, por supuesto, pero ahora se nos ha dado una vida. Este nuevo día, este nuevo pacto, esta nueva realidad en Cristo tiene que ver con esta nueva vida de la que nos habla Romanos capítulo 6. Se nos ha dado una nueva vida, es la misma vida de Cristo en nosotros. Usted y yo lo que tenemos es la vida de Dios. Y esto es muy importante porque lamentablemente nosotros hemos sido educados y enseñados, como decíamos, de que tenemos que como que alejarnos de la sociedad. Pero si los que somos luz somos nosotros, si los que tenemos la vida somos nosotros. Jesús cuando caminó en esta tierra, a Él le llamaban amigo de pecadores. Y obviamente nosotros no participamos de lo que el sistema promueve, no estamos hablando de eso. Pero sí es necesario que nosotros entendamos que la vida que nos habita es muy superior a la muerte que nos rodea. Y que cuando nosotros estamos yendo a los lugares donde Dios nos ha colocado, porque a veces hablamos, y por supuesto que si no, cuando alguien de repente va a viajar y dice no, porque se va de misiones a tal lugar, entonces lo sacamos al frente, oramos y decimos y lo enviamos, ¿no? Pero escuche, todos nosotros estamos siendo enviados todos los días. Quizás no cada domingo oramos aquí por todos, pero sí necesitamos tener esa conciencia. Estamos siendo enviados a nuestros lugares de estudio, estamos siendo enviados a nuestros lugares de trabajo, estamos siendo enviados incluso a nuestros hogares. Porque allí donde Dios nos lleva y allí donde Dios nos ha colocado para que expresemos su vida. Nos ha colocado para que manifestemos esta realidad en Cristo. Nos ha colocado para que manifestemos este nuevo día. Entonces, hablando específicamente del nuevo día y entendiendo la vida que se nos ha dado, quiero que me acompañe a Colosenses capítulo 1, por favor.
Colosenses capítulo 1, ¿vamos bien? Sí. Versículos 13 y 14. Dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si está hablando en tiempo pasado es porque esto ya se hizo, ¿no? Esto ya se consumó, es decir, todos los que estamos en Cristo, por su gracia maravillosa, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados del dominio de la oscuridad. Versículo 14: en quien tenemos redención y perdón de pecados. Ahora, fíjese qué interesante, a nivel espiritual, todos los que estamos en Cristo ya hemos sido trasladados a esta realidad. Y todos los que estamos en Cristo ya hemos sido liberados o sacados de la potestad de las tinieblas. Pero, que hay un pequeño pero, ¿qué es lo que ocurre con nuestro entendimiento? Porque a nivel espiritual usted y yo estamos en Cristo. Y lo dijimos ayer y permítame que lo repita, esa realidad es inalterable. Esa realidad no puede ser modificada. Hemos sido hechos uno con Él y lo hemos sido hechos para siempre. A mí me gusta siempre, algunos quizás lo habrán escuchado y perdone que lo repita, pero me gusta poner este ejemplo, ¿no? ¿Alguien toma café con leche? Ok. ¿O café con azúcar? Ok. Bueno, si usted toma café con leche, si usted antes tomaba café con leche y de repente ahora decide tomar café solo y por lo que sea le sirven un café con leche, yo le pregunto, ¿usted va a poder separar la leche de ese café? Ese café con leche no es café, es otra cosa ya, que lo llamamos café con leche, pero es un elemento totalmente distinto a lo que es el café. Entonces, si yo quiero separar la leche de ese café, yo no voy a poder hacerlo. Si he decidido no tomar café con leche, la única solución que me queda es tirar ese y que me hagan un café nuevo, en este caso solo, ¿verdad? Sí. Nuestra fusión con Dios es así. Es imposible que seamos separados de Él. Hemos sido hechos uno con Él. En el ámbito del Espíritu, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos nosotros los que nos vemos separados, somos nosotros los que nos vemos divididos, porque la religión ha separado. La obra de la cruz, como ustedes saben perfectamente, la obra de la cruz es mucho más que el perdón de pecados. La obra de la cruz es la reconciliación de todas las cosas en el Hijo. Esa es la obra de la cruz. Y hay una frase que a mí me gusta repetir mucho, que es la típica frase que escuchamos en las ceremonias de boda. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y yo la he modificado un poquito, he hecho la versión Kenneth, y yo digo, lo que la cruz reconcilió, que no lo divida la religión. Usted y yo somos uno con Él para siempre. Esa realidad no puede ser modificada. Es para siempre, es eterna. Pero a nivel entendimiento, a veces, lamentablemente, todavía hay velos en nosotros. Todavía hay fortalezas que deben ser derribadas. Ayer hablábamos un poquito de eso, no voy a ir por ese lado, pero Pablo dice, oigan, las armas que se nos han dado, 2 Corintios 10, las armas que nosotros tenemos no son armas naturales, no estamos hablando de una guerra física, sino que son espirituales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para derribar toda altivez. Y todo eso está hablando, porque la siguiente frase es, y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, todo eso nos está hablando de un sistema de pensamientos. Fortalezas, argumentos y altiveces tiene que ver con un sistema de pensamientos. Y amados, si hablamos del nuevo día, lo que trae el nuevo día es que nos saca de la oscuridad. Y lo que trae el nuevo día es que viene la luz. Diga conmigo, luz. Y esto es importantísimo, porque en el nuevo día usted y yo hemos recibido luz. Mire Efesios capítulo 4, por favor.
Porque una de las cosas, y por eso es tan importante que seamos enseñados correctamente y que podamos abrazar todas estas enseñanzas y palabras que nos llevan a caminar en la luz, a abrazar la luz. Porque Efesios 4, 17 al 19 dice: así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Romanos 1:21, se lo leo rápido. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y escuche, y se les oscureció su insensato corazón. Ahora déjeme decirle algo. Cuando hablamos de tinieblas, necesitamos entender que no siempre las tinieblas tienen que ver con demonios. Los que hemos sido criados en ese pentecostalismo, como les decía antes, todos son demonios. Entonces, todos lo solucionábamos también con la imposición de manos. Ahora, ¿por qué le he leído estos versículos? ¿Sabe por qué? Porque es triste ver a la iglesia, la cual ya habita en un nuevo día, pero que a veces en nuestro sistema de pensamientos todavía continuemos en tinieblas, porque no se nos revela Cristo. Por eso yo quería invitarle en esta mañana, valoremos lo que estamos aprendiendo. Valoremos, porque, escuche, salir de la religión es tan glorioso. Porque la religión, lo que hizo siempre con nosotros, los que hemos vivido ahí, fue subyugarnos, fue mantenernos esclavos. Mire Gálatas. A mí la carta a los Gálatas es una carta que me gusta muchísimo, porque, como le digo, nosotros experimentamos un sistema de religiosidad, que aprendimos cosas. No estoy diciendo que todo fue malo, también, por favor. No quiero como que ahora, todo fue horrible, no. Pero sí vivíamos en ese sistema de esclavitud. Y es interesante que Juan dice: a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y cuando uno vive bajo la religiosidad, no somos libres. Lo somos en una realidad espiritual, pero lamentablemente nos han vuelto a cargar con yugos y cargas que no son los que nos corresponden. Y es interesante que Pablo a los Gálatas les dice prácticamente al final de la carta: oigan, en el capítulo 5, permanezcan en la libertad con la que ya fueron hechos libres y no vuelvan a caer al yugo de esclavitud. Fíjese qué interesante. O sea, ustedes ya son libres. El problema es que están soltando esa libertad para volver a esclavizarse. Porque, usted ya lo sabe, el problema de los Gálatas fueron los judaizantes, que volvieron a meterles en un sistema de obras, en un sistema de ley. Entonces, nosotros debemos aprender a valorar lo que estamos oyendo, porque esto está abriendo nuestros ojos para que podamos seguir viendo la luz, para que podamos seguir viendo a Cristo. Y ahora veremos, para acabar, los beneficios que esto produce. Venga conmigo a Juan capítulo 1, por favor. Versículos muy conocidos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Un poquito más adelante, Juan capítulo 8, versículo 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo.
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y fíjese que dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden hacer que esta luz se apague. Esa es la luz de Cristo. Esa es la luz que usted y yo portamos. Si pudiéramos verlo de una manera que se nos abrieran los ojos, por así decirlo, usted vería las luces caminando por o barco, que son los nacidos de nuevo. Y creo que muchos hemos visto o hemos probado, incluso lo hemos dicho, bueno, vamos a probarlo para ver el ejemplo. Nos hemos metido en una habitación completamente oscura y usted enciende una pequeña luz y ya empieza a cambiar la cosa, ¿o no? Porque cuando la luz aparece, todo cambia. Esa es la realidad. A nivel espiritual, vuelvo a decir, nosotros ya hemos sido trasladados, pero a nivel sistema de pensamiento necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos que los velos caigan. Pablo dice en Corintios, los velos solo los puede quitar Cristo. Nadie más puede quitarlos. Él dice, hay algunos que todavía están con los velos puestos, pero nosotros necesitamos que los velos caigan. Y los velos solo van a caer cuando Cristo es predicado. Los velos solo van a caer cuando el nuevo día es anunciado. No hay otra manera. No hay otra manera. Escuchen, podemos imponer manos hasta que nos quedemos con el peinado que yo tengo. Y eso no va a hacer que los velos caigan. Porque los velos solo caen cuando el nuevo día se anuncia. Cuando Cristo es predicado. Ahora, cuando hablamos de la luz, yo necesito entender que la luz primero trabaja en mí. Por eso hablamos de una renovación del entendimiento. Que yo pueda ver en mí. ¿Para qué? Para que luego la luz pueda afectar a todos los que nos rodean. Pero si yo no me expongo a Cristo en este aspecto, sí que el orden de los factores altera el producto. Si yo no soy consciente de Cristo y de la realidad en la que he sido posicionado, yo no voy a poder ser de influencia a los demás. Esa palabra que está tan de moda hoy, ¿no? Los influencers. La gente dice, oh, los influencers, como si se inventara hoy. No, eso ya existía en hechos. Dice, aquellos que trastornan el mundo han llegado aquí. Nosotros no vamos a poder influenciar a la sociedad si primero nosotros no estamos establecidos en esta realidad de la luz que es Cristo. Ahora permítame acabar con algunos de los beneficios de caminar en la luz. ¿Me dan unos minutitos más? Para ver estos beneficios. Y por favor, quiero que quede bien claro que no estoy trayendo una herejía ni nada así. Cuando hablo de luz es Cristo, ¿sí? Es Cristo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nuestros ojos son alumbrados por Cristo? ¿Qué es lo que va a suceder? En primer lugar, simplemente digo primero por establecer un orden, vamos a empezar a ver lo que no veíamos. Cuando la luz aparece, vemos lo que no veíamos. Yo no sé a cuántos le ha pasado que hemos leído mucho la Biblia, la hemos estudiado, pero hasta que no se nos reveló la realidad de Cristo, de repente usted se acerca a un versículo y usted dice, estoy viendo este versículo como nunca antes lo había visto. O sea, ahora que lo leo, o de repente está alguien predicando, ¿no? Y está predicando desde la óptica de Cristo, obviamente, y usted lo escucha y usted dice, ¿cómo puede ser que yo haya leído ese versículo 1517 veces y nunca había visto lo que este predicador me está mostrando? Porque cuando la luz viene, yo empiezo a ver lo que no veía. En segundo lugar, cuando la luz viene, disfruto la realidad en la que estoy. Yo puedo estar en un parque de atracciones, pero puedo estar en un parque de atracciones a oscuras, que no se ve absolutamente nada. Y hay muchas cosas para divertirme, hay muchas cosas para pasarla bien, pero como no veo nada, yo prefiero no moverme, prefiero quedarme quieto, prefiero estancarme porque no estoy viendo, y por lo tanto, aunque estoy en un lugar que me puede producir una gran diversión, no lo disfruto porque no hay luz. Pero cuando la luz viene,
empiezo a disfrutar la realidad en la que estoy. Nuestra realidad, como hemos dicho, es Cristo. Y por lo tanto, cuando la luz viene, yo empiezo a disfrutar el Evangelio. Empiezo a disfrutar Cristo. Y por favor, quiero explicarme bien, no estamos diciendo que estamos exentos de problemas, no, pero sabemos en qué realidad estamos. Sabemos que nada de lo temporal nos va a poder mover. Sabemos que nada de lo temporal nos va a poder afectar porque ahora hemos sido posicionados en una realidad eterna. Y lo eterno es lo que prevalece sobre lo temporal. Siguiente punto, cuando la luz viene, se produce efectividad y productividad. Alguna vez, yo no soy mucho de mecánica, tengo que reconocerlo, si le pasa algo a su coche no me lo traiga a mí porque posiblemente explotará y se quedará sin coche. Entonces, mi consejo es que a mí no me lo traigan. Yo con nuestros coches, mi esposa lo sabe, que si veo una rueda desinflada le digo, eso es un fusible. Eso hay que cambiar el fusible y cambiándole el fusible la rueda se pone en su sitio sin problema. ¿Aquí sí, mi amor? Exacto. Todo es un fusible, exacto, todo es un fusible. Cuando me casé pensaba que lo de ella era un fusible, pero luego me di cuenta que no. Dije, no, lo arreglo con un fusible. No, no pudo ser. Entonces, pero a veces, por hacer el paripé, he levantado el capó para mirar el motor. Para decir, exacto, por decir, soy hombre, tengo que hacerlo aunque sea, ¿no? ¿Saber dónde está el motor por lo Sí, para ver ahí, qué hay dentro, ahí. Entonces, ¿a cuántos les ha pasado que a veces usted está mirando o está queriendo hacer algo, ya no necesariamente en un motor, sino a lo mejor en un mueble que está por detrás y no acaba de ver, y usted le pide a alguien y le dice, alúmbrame aquí, por favor, porque está oscuro. Y cuando le alumbran, todo cambia. A lo mejor usted lleva 10 minutos intentando ahí y no veo bien, de repente viene alguien y le da la luz y entonces usted se vuelve más efectivo. Porque eso es lo que produce la luz. Produce que seamos efectivos y productivos en lo que estamos haciendo. Conforme nuestros ojos se van abriendo, conforme nuestros ojos se abren al entendimiento correcto, vamos a ser efectivos. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Y como todos nosotros tenemos un llamado de Dios, todos nosotros deberíamos anhelar ser efectivos haciendo lo que nos han llamado a hacer, ¿o no? Esa es la realidad. Y para ser efectivos necesitamos más luz, necesitamos más crecimiento, necesitamos más entendimiento. Por eso a mí me gusta ver, por ejemplo, cuando hay personas, estos días hemos podido conocer, que no lo conocíamos, al papá de Vivi, los pastores, y oiga, ¿qué edad tiene, perdona? 82 años. Y él nos hacía preguntas y preguntas y él me decía, hermano, es que yo quiero seguir aprendiendo. Es que no deberíamos nunca dejar de querer seguir aprendiendo, porque cuanto más aprendemos, más efectivos somos en lo que tengamos que hacer. El tiempo que él entiende que va a seguir pasando en esta tierra, quiere seguir siendo efectivo en lo que Dios le ha dicho que haga. Pero para ser efectivo necesitamos seguir creciendo en luz. Por eso que sí, es verdad, todo ha sido revelado en Cristo, sí, pero a mí se me tiene que alumbrar. Yo tengo que verlo. Porque aunque todo está en Cristo, a veces no lo veo. Entonces, cuando lo veo, empiezo a ser efectivo. Empiezo a ser productivo. Los primeros años de nuestra función pastoral no éramos efectivos como lo somos hoy. Porque no teníamos la luz que tenemos hoy. Y esto tiene que ir en aumento. Cuando viene la luz, sabemos hacia dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos. Una de las cosas que a veces se dice es que cuando alguien va a salir al bosque, a la montaña, que tenga cuidado porque ahí uno pierde la orientación muy rápido y se puede perder y a lo mejor si es una noche fría o lo que sea, la pueden pasar muy mal. En la oscuridad uno pierde el norte, por así decirlo, y uno no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Hay personas que lamentablemente están llenas de buenas intenciones,
pero que están en direcciones equivocadas porque no están recibiendo la luz de Cristo. Pero cuando yo me expongo a este tipo de enseñanza domingo tras domingo, me siento y escucho y permito que mis ojos se abran, voy a ir en la dirección correcta. ¿Alguna vez se perdió? Sí. Y hoy en día a veces confiamos demasiado en los GPS, ¿no? Y a veces nos pierden ellos. A veces los GPS vienen y nos pierden. Yo recuerdo en los primeros GPS que había, los TomTom aquellos que salieron aquí en España, me refiero, un amigo nuestro lo tenía y dijo, no, voy a poner el GPS. Y fuimos con el GPS y empezó. A los próximos 100 metros, gire a la derecha y pum. Gire a la derecha, pum. Gire a la derecha, pum. Gire a la derecha. Hicimos 2 o 3 veces, al final le dijimos, oye Juan, creo que el GPS, porque hemos dado 3 vueltas ya al mismo sitio y de aquí no nos estamos moviendo, creo que apágalo y vamos a lo antiguo, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no sabemos dónde vamos, perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos recursos. Pero la luz hace que sepamos hacia dónde nos dirigimos. Siguiente punto. Cuando la luz viene, será más difícil que podamos tropezar o caer. Porque una mala caída es peligrosa. Y un tropiezo es doloroso también. ¿Alguna vez le pasó que se levantó en la oscuridad y no se acordaba que había ahí una silla o un mueble y le pegó una buena patadita, usted iba descalzo y oró en todos los idiomas habidos y por haber? Por no tener luz, sufrimos golpes que no deberíamos sufrir. Pero cuando la luz viene, nos evita experimentar ese tipo de sufrimientos. Y vuelvo a repetirme, no estoy diciendo que no va a haber adversidades, pero creo que todos estaremos de acuerdo que hay sufrimientos que sí son evitables. Son evitables. Nosotros hemos sufrido por administrar mal ciertas cosas o por tomar malas decisiones. Esos sufrimientos eran evitables. Entonces, cuando la luz viene, evita que suframos cosas que no deberíamos sufrir. Cuando la luz viene, encontramos lo que buscamos. Porque en Cristo está todo lo que necesitamos. Entonces, ¿alguna vez le pasó que estaba buscando algo y no lo encontraba? Yo mis recursos, mi esposa. Porque ya saben las típicas frases, ¿no? Como vaya yo y lo encuentre, ¿y qué ocurre? Que va y lo encuentra. O sea, yo he estado 1 hora y media buscando en el mismo cajón que ella ha buscado y yo no lo he encontrado. Y ella ha llegado y en menos de 10 segundos lo encuentra. ¿Por qué? Porque lo había escondido ella. Yo ya lo descubrí eso. Yo digo, no, tú primero lo escondes y luego te llevas el mérito de encontrarlo. Porque no es normal eso. En Cristo está lo que necesitamos. Cuando la luz viene, encontramos lo que buscamos, porque a veces también estamos buscando aquello que no es lo que necesitamos. ¿Qué daño ha hecho ese tipo de pensamiento de pídele a Dios lo que quieras que Él te lo va a dar? ¿Qué daño ha hecho eso? Porque Dios está comprometido con su propósito eterno. Él no está comprometido conmigo. Él está comprometido con su propósito eterno. Y Él no me va a dar nada que no esté acorde a su propósito eterno, a la realidad de su propósito. Ahora, obviamente, cuando camino en su propósito, escuchábamos estos días, anoche, el testimonio, la historia de los pastores, de cómo vinieron, de cómo se dio este local, cómo se les dio a ellos la venida a España. Cuando estamos caminando en su propósito, obviamente, Él es el primer interesado en que eso se dé, y se da. Pero eso no significa que Dios me va a dar a mí todo lo que... O sea, pensemos por un momento esto. ¿Qué sería del mundo si realmente Dios nos concediese las peticiones de nuestro corazón? Sé que esto es un ejemplo exagerado, pero hay personas, aún supuestamente nacidas de nuevo, que han deseado la muerte de otro. Yo recuerdo que una mujer
vio a un predicador y se enamoró, y esto es un testimonio real, se enamoró de ese predicador y oraba para que la esposa tuviese un accidente porque Dios le había dicho a ella que ese era el hombre de Dios para su vida. ¿Se imagina que Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón? Pero cuando la luz viene, sabemos lo que tenemos que buscar y lo encontramos porque todo se encuentra en Cristo. Este quizás es otro punto, no sé cuánto tiempo llevo, pido disculpas, ya voy a ir acabando. Este quizás es uno de los puntos que menos nos guste, pero cuando la luz viene, podemos ordenar el caos interno. Porque hay cosas en nosotros que tienen que ser ordenadas. ¿Y cuántos saben que es muy difícil ordenar en la oscuridad? Uno en la oscuridad se pone a ordenar y piensa que está todo ordenado y de repente viene alguien y le da la luz y dice, uy, pues no estaba tan ordenado como yo pensaba, ¿no? Cuando la luz viene, nosotros podemos empezar a ordenar lo que tiene que ser ordenado, porque en nuestra alma hay cosas que tienen que ser ordenadas. Y en nuestro cuerpo hay cosas que tienen que ser ordenadas. Todos nosotros somos administradores. Se nos han dado cosas para administrar. Y Dios, obviamente, es un Dios de orden, nunca un Dios de desorden. Como hablábamos ayer, incluso en nuestros matrimonios hay cosas que deben ser ordenadas. Esa es la realidad. Pero vamos a ser conscientes de ello cuando la luz viene. Cuando nuestros ojos son abiertos a la realidad de Cristo. Entonces ahí empezamos a entender, esto lo tengo que poner en orden, esto lo tengo que poner en orden. La buena noticia es que no es algo que yo tengo que hacer con mi propio esfuerzo, lo hemos dicho al principio. La buena noticia es que esta es la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. Y el último punto, para ir cerrando, es que caminar en luz es caminar bajo el gobierno de Cristo. Caminar en luz es ser gobernado por Él y por lo tanto es confiar en Dios y confiar en sus diseños. ¿Cuántas veces hemos dicho, porque es una realidad, y yo hace unos minutos que lo he dicho también, que Dios es bueno? Y lo hemos cantado, ¿no? Está aquella típica canción, porque bueno es Dios. Y lo repetimos y a veces incluso en algunos lugares, Dios es bueno, todo el tiempo responde la gente. Y todo el tiempo Dios es bueno, ¿verdad? Y es una realidad, Dios es bueno siempre. Y por lo tanto entendemos que si Dios es bueno, todo lo que procede de Él también es bueno. Eso significa que su gobierno y sus diseños es lo mejor que nos puede pasar. Claro, a veces nosotros, por cómo hemos sido educados, pensamos que el gobierno de Dios es algo gravoso. No, es lo mejor que nos puede ocurrir, el ser gobernados por Él. El vivir bajo su diseño. El entender lo que ha sido establecido por Él. Por eso, qué importante es que nosotros podamos orar y podamos decirle a nuestro Dios, sigue alumbrando los ojos de mi entendimiento. Repito, esa era la oración apostólica. Y por favor, quiero explicarme bien, pero no estaba orando por sanidad, no estaba orando por provisión, y no estoy diciendo que no podamos hacerlo, que quede bien claro, por favor. Pero Pablo entendía, es que lo importante es esto. Lo otro son circunstancias temporales que podemos estar atravesando en esta tierra, pero lo importante es que nuestros ojos sean abiertos a la realidad de Cristo. Aun cuando la iglesia empezó a ser perseguida, ¿se acuerdan? Y se reunieron y se pusieron a orar. Ellos no oraron diciendo, Señor, manda fuego sobre estos gobernantes que no permiten que prediquemos. Ellos oraron diciendo, danos de nuevo, para que en medio de esta persecución nosotros no nos acobardemos, sino que sigamos predicando en tu nombre. Y Pablo oraba diciendo, abre los ojos del entendimiento para que podamos ver. ¿Por qué? Repito, porque cuando le vemos todo cambia. Todo cambia. Ayer hablaba mi esposa de la mujer samaritana. Cuando la mujer samaritana se encontró con él, todo cambió. Yo estoy convencido
perdóneme, ¿no? Pero estoy convencido, cuando la mujer sorprendida en el adulterio se encontró con él, todo cambió. Estaba muerta esa mujer. Lo dijeron claramente, Moisés nos dice que hay que apedrearla. Ella se veía muerta, ella sabía que no pasaba de ese día. Y Jesús la mira y le dice, ni yo te condeno. Todo cambia cuando le vemos a Él. Todo cambia cuando empezamos a ver el nuevo día. Todo cambia cuando Él se nos revela, cuando se nos alumbra este nuevo día y cuando entendemos que todo se trata de Él. Amados, que esta sea nuestra oración, por favor. Quiero verte más. Quiero verte más, que mis ojos sean alumbrados. Que cada día, porque cuando vamos a la Biblia también, ¿para qué vamos a la Biblia? ¿Vamos a la Biblia simplemente para memorizar versículos? ¿Vamos a la Biblia simplemente para decir, mira cuánto sé? Hay gente que actúa de esa manera. Hay gente que lo único que quieren demostrar es cuánto saben. O vamos a la Biblia para decir, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte. Quiero que te reveles a mí en lo que estoy leyendo, porque la Biblia está para eso. La Biblia nos dijeron, no, es un manual de instrucciones para el ser humano. No, la Biblia no es un manual de instrucciones. La Biblia está para revelarnos al Hijo. Y qué maravilloso es que podamos sentarnos con la Biblia y podamos decir, Señor, revélate a mí. Quiero verte. Que mis ojos sean abiertos. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas de todo lo que hemos visto, y ahora sí, le prometo que acabo, porque cuanto más nosotros le veamos, más fácil será que otros le vean a Él en nosotros. Entonces nosotros debemos anhelar verle, por supuesto porque nosotros queremos verle, pero también porque queremos que otros le vean a través de nosotros. Porque aún sin haber nacido de nuevo, eso era otra realidad y lo tenemos claro, pero el simple hecho de que Pedro pasara 3 años y poco caminando con Jesús, cuando fue a negarlo, uno de los comentarios que le hacen es que hablas igual que Él, es que no puedes negarlo, tú has estado con Él aunque lo niegues porque hablas como Él. Amados, cuando nosotros le vemos, somos conformados más a su imagen. Y entonces los que nos rodean le ven a Él en nosotros. Y vuelvo a decirle, aquel que le ve no puede volver a ser igual. El que ve una religión es una religión y bueno, pero aquel que le ve a Él no puede permanecer igual nunca más. Póngase de pie, por favor. Padre, queremos darte gracias